Si te gustó la primera parte de la entrevista a Barefoot Chile, ven y disfruta conmigo ahora la segunda parte y final. Con eso ya pasamos a lo que es el calzado minimalista, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a hacer este proceso de transición, pero con sus precauciones. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día lo que hace el calzado minimalista, y lo vamos a definir. ¿Qué es un calzado minimalista? En el fondo, lo primero, tiene que cumplir con 3 características. Primero, que tenga una puntera ancha, que permita la apertura de los dedos. Los dedos son como una mano del pie, en el fondo, una mano en el pie, que deberían poder estar abiertos y los zapatos tradicionales hoy día los juntan, ¿ya? Lo segundo, que tenga Para que una hable del suela, zapato de las mujeres, para peor aún, totalmente tal comprimido. cual, Sí. tal cual. Y eso afecta en el equilibrio, afecta en la postura de la columna, de todo. Entonces, lo segundo es que tenga una suela flexible, ¿ya? Nosotros hoy día tenemos un calzado que es muy rígido, y dependiendo de la actividad que vamos a hacer, puede ser un calzado muy rígido, pero por ejemplo, un calzado que es flexible te va a permitir que la musculatura del pie se desarrolle. Si nosotros la restringimos, tenemos músculo débil, ¿ya? Y por último, que no tenga un talón con realce o amortiguación. Eso también deforma nuestra postura, nos hace adaptar para arriba la rodilla, la cadera, la espalda. Entonces, que sea plano, que permita que el cuerpo tenga, o sea, que el pie tenga su propio arco, su Lo más propia cercano postura, a la naturaleza posible. tal cual, es lo mismo. Pero tiene hay que tener una precaución con esto, porque nosotros de un día para otro, si llegamos y dice, vamos a comprarnos un calzado minimalista porque las marcas lo recomiendan, o lo he escuchado en Instagram, y me pongo un calzado minimalista y me lanzo a hacer todo lo que yo hago recurrentemente, especialmente las actividades que requieran esfuerzo físico, por ejemplo, si yo me gusta jugar fútbol o ir al gimnasio, y me pongo un calzado minimalista y me pongo a hacer esas actividades, probablemente me voy a lesionar. ¿Por qué? Porque tengo un pie que no está preparado para realizar esa actividad física. No tiene la musculatura, lleva toda su vida encerrado y con una suela rígida que no le ha permitido fortalecerse. Y de hecho ahí yo tengo una experiencia porque a mí me pasó exactamente eso. A mí me gusta ocupar calzado minimalista como complemento, por ejemplo, para lo que mencionábamos antes, lugares que yo no requiero esfuerzo físico, voy a ir a un restaurante, no me dejan entrar con descalzo, entonces me pongo un calzado minimalista, ¿ya? Y eso me permite suplir en estas instancias, que es lo que yo recomiendo para la gente que va a empezar, donde no requieren una mayor atención para el pie o una actividad física de mucho esfuerzo, mucho impacto. Porque a mí me pasó que me puse el calzado minimalista y me puse a hacer actividades que yo hacía recurrentemente, donde mi foco no estaba en el pie. No era el trekking, sino que, por ejemplo, gimnasio o carrera de Oh, obstáculos, ¿ya? Donde mi foco estaba en otra cosa, no en el pie, estaba en el obstáculo, y en eso yo me resfalo y vamos a dejar la foto por ahí, sí, me sí. resfalo con el pie y el zapato lo que hace es que permite el movimiento que mi pie no estaba fortalecido ni acostumbrado a hacer y se fractura. Se fractura porque finalmente no encontró el soporte y mi pie le faltaba la musculatura, no estaba preparado y yo no estaba poniendo atención a mi pie, sino que a la actividad que estaba realizando. Por lo tanto, me fracturé el quinto metatarso. ¿Ya? Por eso yo recomiendo que el calzado minimalista se vaya ocupando gradualmente como complemento. O sea, partimos como descalzo, Ujú. y en la medida en que vamos adquiriendo musculatura, vamos complementando con el calzado minimalista hasta donde yo llegue con mi capacidad de resistencia del pie. ¿Ya? Eso es principalmente también desde el punto de vista de los receptores sensoriales. O sea, el pie es, si uno lo tiene que poner un ranking, está entre los primeros 5 lugares del cuerpo con más terminaciones nerviosas. Entonces, la cantidad de información que le transmite al cerebro es increíble, ¿ya? Y nosotros, si lo ponemos en un zapato, ya sea minimalista, no minimalista, del tipo que sea, lo que estamos haciendo es aislar esa información que le entrega del terreno al cerebro. Es el equivalente a tratar de conocer cómo manipular el fuego y herramientas de corte con un guante de Claro. protección. En el momento en que Oye, nosotros nos saquemos ese guante, nos vamos a lesionar. Andrés, claro, hablamos del calzado minimalista, pero ¿dónde tú accedes a esos zapatos? Sí, hoy día es cada vez más común encontrar, por ejemplo, yo hoy día he probado marcas como Five Fingers que Me acuerdo de Five tienen, Fingers. Sí. la venden en distintas marcas, dependiendo, distintas tiendas, depende de donde uno esté. Por De ejemplo, hecho, pueden cargar en Estados perdón, Unidos. la primera vez que vi Five Fingers me parece que fue el año 2010.
Estaba yo en una comisión en Hawái y un compañero mío que andaba interesado en el tema, andaba buscando esos zapatos y encontraba los Five Fingers, justamente, y hablamos de que había que aprender a correr de manera diferente y todo eso. Sí, yo creo que esos son de los primeros que aparecieron, yo, los primeros que conocí al menos, y yo me Ujú. compré uno y empecé a probarlo, y muy cómodo, muy cómodo. Eso hay que encargarlo, en general acá en Chile lo he visto en un par de tiendas, pero es difícil pillarlo, y dependiendo del lugar, por ejemplo en Ujú. España tienen una tienda que se llama Cinco Dedos, y así, bueno, no quiero hacer promoción a las tiendas en particular, pero Claro. si uno los busca podría llegar a encontrar. También está Saguaro, también los he probado harto. Yo hoy día voy al gimnasio donde, con Saguaro, porque ahí en el fondo no todo el mundo lo acomoda que uno donde esté haciendo flexiones también hay otra persona para pelar. Eh, hay otras marcas como LEMS que he probado para la oficina, por ejemplo, que son un poquito más formales, las Earth Runners, que además tienen un concepto muy interesante porque lo relacionan con los Tarahumara o los Raramuri, que son Ujú. esta tribu mexicana, que Raramuri de hecho significa pies ligeros, que son por definición ultramaratonistas, o sea, en su cultura está el correr más de 160 kilómetros y todos lo hacen juntos y es, o sea, es increíble. Si uno investiga y lee, ahí vamos a recomendar otros libros con respecto a eso. De Es hecho, todo un mundo. en la historia está también otro personaje histórico nativo de América, eran los chasquis, ¿sí o no? Los chasquis Sí, que corrían, ¿cierto? Entregando información y mensajes y todo eso. bueno, si uno va más atrás, los romanos conquistaban ciudades con sandalias romanas. Claro, 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 claro que sí. O sea, siempre pienso, digo, si Aníbal cruzó los Alpes con elefantes y chalas, nosotros, ¿por qué no vamos a poder subir un cerro? Correcto. No. Sí, sí, sí. Entonces, hay de eso. También hay fabricaciones nacionales. Yo ahí he probado los descensos, en Chile específicamente se aplica. Y también lo que vemos nosotros hemos mostrado en algunos de los cursos de supervivencia, la fabricación propia con cuero. Y también hay casos de fabricación con fibras vegetales, que son Fibras vegetales, sí. los dos materiales que Sí. uno cuando revisa la historia encuentra que las tribus empezaron a utilizar. O sea, en el caso de la cordillera ocupaban piel de guanaco y también ocupan totora en otro lado para hacer suelas. Entonces, como la que mostraba recién y que uno podría, vamos a poner una imagen después, en el fondo es como un prototipo, un diseño que ocupo Claro. bastante, que es similar a unos que se han encontrado hoy día en la cordillera de los Andes. ¿Ya? Y Esa, es muy sencillo, es súper sencillo el modelo. Claro, es muy sencillo porque necesitaba un adicional de protección, ya estaban muy acostumbrados, entonces claro, un cuero lo anudaban y ya eso les permitía un montón de posibilidades. exactamente. ¿Ya? Entonces yo considero que sí, son una manera efectiva los calzados minimalistas como para ir complementando con el trabajo, creo que no lo van a reemplazar, uno tiene que ser muy prudente porque efectivamente es lo mismo que cuando uno va al gimnasio. Si voy por primera vez y no he entrenado nunca, no puedo levantar 200 O kilos. sea, ¿tú Lo mismo con recomiendas el pie. que la gente que está entrando al barefooting empiece cómo? ¿Empiece con un calzado minimalista o empiece barefooting directamente? Yo recomiendo que barefooting, Ujú. pero no se lancen el día uno a hacer un trekking, que Ya, no nada, lo, sí, correcto, sino que perfecto. yo partiría en la primera etapa, que es como partí yo, en plano, o sea, conociendo distintos terrenos. ¿Qué pasa? Puedo moverme en pasto, puedo moverme en cemento, Y puedo moverme en gravilla, descalzo directamente. descalzo, porque así voy a aprender cómo pisar. Me voy a dar cuenta, voy a Ujú. interiorizar que el talón no tiene que ir primero, que en el fondo los distintos escenarios son, por ejemplo, voy a poder identificar dónde hay espinas, qué Claro. plantas son las que pinchan más. El calzado minimalista tiene una suela muy, muy, muy delgada, y si es que yo no soy consciente de que un terreno me va a pinchar, Mm. lo que me puede pasar es que el calzado minimalista, cuando yo pise la espina, va a pasar de golpe, o en el momento en que logre romper la resistencia de la suela, va a pasar de golpe y se me va a clavar mucho Claro, peor que si yo fuera descalzo. Porque yo voy descalzo, voy a ir tanteando, y voy a tocar la exactamente. espina y Sí, voy a sí, recoger la pata. Voy a tiene tener una mucho reacción sentido. instintiva. Sí, tiene mucho sentido eso. Entonces, hay que tener prudencia, no es llegar y lanzarse. No necesariamente te va a pasar algo, pero yo creo que lo mejor es aprender primero a andar descalzo y después ir complementando con el calzado minimalista cuando yo quiera fortalecer callo más que musculatura Ujú. o postura. ¿Ya? De todos modos, claro, yo creo que lo mejor es descalzo, sí. La pregunta que también me hacen, alta montaña, ¿ocuparía el calzado Oh, minimalista? claro, claro. Yo ahí, bueno,
me cuelgo un poco a lo anterior. Creo que cuando el clima va a ser condición adversa y mi atención tiene que estar en el pie o en la actividad, yo siempre prefiero poner mi atención en la actividad y asegurar mi pie. Lo mismo por el tema del clima, ¿ya? En ese caso siempre creo que uno tiene que tomar las medidas. Puede ir probando. Por ejemplo, yo cuando llego a los campings, he hecho ahora algunos alta montaña hasta los 4003 aproximadamente sobre el mar. Sí, me saco el zapato, camino en el camping, me muevo hasta donde puedo, pero después ando siempre Vuelve con a la ello. mochila, Ujú. tengo el calzado adecuado por si lo necesito. O sea, si en algún momento está en riesgo mi vida por la actividad, no quiero estar pendiente Claro. o sea, yo lo considero el barefooting es una actividad más, ¿ya? Yo voy a hacer barefooting y voy concentrado en eso y voy preparado para eso. Hay algo muy importante relacionado a lo que tú estás diciendo, Andrés, que el hecho de estar preparado. Entonces, si bien es cierto, tú dices, no, igual tengo mis zapatos, si estoy en la montaña y la situación se vuelve crítica, tengo mis zapatos. Pero hay una gran diferencia entre quien no ha entrenado nunca su pie versus lo que tú puedes hacer. Por eso es muy importante, eh, si alguien elige este camino que tú estás tomando ahora, que tú ya tomaste hace tiempo, eh, le va a permitir tener una herramienta en caso de no tener zapatos, porque en tu naturaleza puedes perder tus zapatos, es algo que te puede ocurrir. Hay un montón de casos de gente que se le quedó metido el zapato succionado en el fango, que lo perdió en un río, etcétera. En muchos casos. Entonces, esa persona que no tiene ningún tipo de preparación ni entrenamiento al respecto, va a tener una gran diferencia versus alguien como tú o alguien que elige el camino que tú estás tomando ahora. Claro, también te vas a dar cuenta de que necesitas mucho menos para improvisar un zapato. O sea, a mí también Exacto. se me han roto zapatos donde los he desarmado completo. Ocupo la suela, la última suela, y les hago con el cordón Ujú. una amarra y tengo sandalias. Entonces es distinta la preparación cuando ya estás acostumbrado a andar sin zapatos y necesitas andar sin zapatos a que cuando nunca lo has hecho y te toca estar sin zapatos. Claro, claro, tienes razón. Andrés, ¿y dónde la gente puede encontrar información para los que quieren aprender sobre lo que tú haces? Aparte de lo que ya nos has contado, por supuesto. Claro, más allá de la experiencia propia, hay aquí algunos libros que a mí me sirvieron mucho, que al principio yo no los había encontrado, entonces tuve mucho de prueba y error, pero después cuando los encontré me hicieron todo el sentido del mundo y que van a ayudar mucho a alguien que está empezando. Yo recomendaría, por ejemplo, desde el punto de vista de la gente que le gusta trotar o de la postura, cómo entender cómo hay que moverse, cómo hay que caminar y cómo hay que correr, recomendaría dos. Primero, Born to Run, de Chris McDougall, que habla mucho de los Tarahumara que mencionábamos anteriormente, esta Ujú. tribu, y de cómo las maratones en calzado minimalista o incluso descalzo lo ayudan mucho a una lesión que él tenía y que le habían dicho que no iba a poder correr más. Por otro lado está el Barefoot Running Step by Step de Barefoot Ken Bob, que él también es un maratonista barefoot, que ya lleva más de 79 maratones que ha ¿Estos corrido. libros están en español y en inglés? ¿Están en ambos idiomas? Estoy seguro de que estén en ambos idiomas. Ahí podría Ok. averiguar. Vale, Porque yo los leíste en los inglés. leí en inglés Ya, ambos para leer, claro, directo en la ok. lengua de los escritores. Ujú. Pero yo creo que sí, uno lo busca en Amazon, de todas Debe estar la maneras versión seguramente, deben sí. estar la Ujú. versión, sí, español. ¿Ya? Entonces, Ken Bob también, Barefoot Running Step by Step, él explica mucho de las posturas. Gracias a él, yo antes me cargaba a correr y ahora los 15 kilómetros que puedo correr fue Mm. gracias a que adapté la manera en que corría completamente. O sea, tuve que aprender a correr desde cero, gracias a lo que él detalla en este libro. De la mano con una publicación de Daniel Lieberman, porque hay mucha gente que le gusta, ya, pero ¿y la ciencia? ¿Y qué dice esto? Que hoy día está avanzando. Tenías a Daniel Lieberman, que trabaja en el departamento de Human Evolutionary Biology de Harvard, que en el fondo lo que él hace es estudiar y grafica y hace un análisis de las distintas maneras de correr, de la persona descalza a la persona con zapatos, y grafica el impacto en la cadena de la rodilla, la cadera y cómo esto afecta en conjunto con Ken Bob. Entonces, muy interesante porque hace un análisis con respecto a este cambio que se está realizando. Vale. Y eso es como con respecto a la postura y la forma de correr.
Y después, por otro lado, la gente que a mí me ayudó mucho a entender un poco más de esto fue, por ejemplo, los libros de Matt Graham, Epic Survival, donde él también habla sobre las habilidades primitivas, mucho, de cómo hacerte tu propio calzado, cómo él corre la PCT, la Pacific Crest Trail, Correcto, sí. en 75 días con un equipo mínimo, cuando en general la gente lo recorre en más de 120 días. O sea, él lo logró con calzado minimalista, incluso a veces descalzo, y tiene un muy buen desempeño y habla mucho de esto desde el punto de vista de las habilidades primitivas. Y lo mismo, bueno, cuando uno ve gente como Cody Lundin, que él menciona que ya lleva más de 25 años haciendo esto y uno lo ve en los capítulos de supervivencia ahí Con Dave con, Canterbury, sí. con Dave Canterbury, lo ve con unos calcetines de lana en la nieve y en el desierto así, A pie pelado, descalzo, y sí, sí, sí. cuando ya es mucho el calor se fabrica una sandalia. Entonces yo recomendaría como eso para empezar a entender tanto desde el punto de vista de la postura, desde las habilidades primitivas, las implicancias y cuáles son los riesgos de hacerlo mal, porque también hay riesgos al hacerlo mal. Claro que sí. Oye, súper interesante, Andrés. Te agradezco un montón toda la información que has compartido. Hay mucho más para los que siguen el canal y se pueden interesar por este tema. Vayan, vean los libros que Andrés recomendó, vean las series que Andrés recomendó, sigan a la gente que también recomendó. Por lo menos yo conozco también a Matt Graham, que es diseñador también en Cóndor. Y claro, él ha corrido maratones con este sistema y también usando calzado minimalista. ¿Ya? Así que muchas gracias, Andrés. Te pasaste súper interesante. Me da mucho gusto ver cómo has ido tú evolucionando en el mundo outdoor y todas las cosas que has ido aprendiendo y todo el aporte que nos das también en los cursos de supervivencia que realizamos en la Escuela de Supervivencia y Habilidades Primitivas en Chile. Ojalá que te puedas pegar un pique para acá y hacemos algo por aquí en Estados Unidos juntos de repente. Oye, Andrés Feliz. tiene su Instagram para que lo sigan, es Barefoot Chile. Barefoot Sí, Chile. No le tengan miedo a las palabras en inglés, miren, es muy práctico. Barefoot. Si quisiéramos seguir en español, tendríamos que decir andar descalzo. Es demasiado largo, ¿se fija? Barefoot, súper fácil, ¿ok? Entonces sigan, sí. Andrés, tu red es la única que tienes, Barefoot Sí, es Chile. la única que tengo para Vale, eso. en Instagram. Así. Súper Vale, bien, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de acompañar aquí y compartir un poco más de esto, que la gente lo conozca y sea algo más atractivo el salir a la naturaleza. perfecto. Muchas Y gracias. a todos, por supuesto, síganme en las redes, ayúdenme a crecer. WM-survival. Ok, bien fácil. Háganle clic, compartan, denle like. Nos vemos en el próximo episodio de Aceros, Fogatas y Guerreros, el podcast de Walter Martínez.